presentar ahora? Rubén, ¿te parece, que haga la presentación en este momento? Eventualmente podría llegar Alejandro y luego continúa después de ti. Sí, sí, sí. Eh, Comienzo nomás, dices tú. Eh, sí, yo creo que comencemos. Eh, Preséntate tú mismo, como te guste. Ya, perfecto. Bueno, primero Medio, medio desfasado un que poco en todo, eso. muchas gracias por la invitación. La comunicación un poco desfasada, me imagino que ustedes me están recibiendo igual a mí. Eso va a dificultar seguramente un poco la exposición, y de hecho me caí varias veces desde... ¿No se escucha, puede ser? Sí, está atrasado algo, el audio parece porque se mueve. A ver si, a veces cortando Rubén, si pruebas cortando el video, la cámara, quizás se mejora un poco la conexión. Digo, es casi una creencia mítica, pero en fin. Ah, pero vas a usar una proyección. ¿Ahí nos puedes escuchar, Rubén? ¿No? ¿No se escucha? ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí. Me Sí. temo que me voy a volver a salir, no sé qué está pasando. A lo mejor efectivamente estoy demasiado lejos. Eh, lo voy a intentar una vez más. Lo voy a intentar una vez más. Veamos si a lo mejor funciona así. Vamos esto, a ver. A ver, intentémoslo así. Ya está la cámara apagada. Está la cámara apagada. Ahí está ¿Están saliendo algo. viendo Casi, mi pantalla? Espera. casi. ¿Ahora bien? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Pero no sé. Ok, perfecto, ya. Entonces lo voy a intentar así. Si es que se deja de escuchar por medio del chat, por favor me van avisando, ¿ok? El tema de la presentación se llama Biografía y Filosofía, y se Ludwig Wittgenstein, los denominados, un tema en el cual yo he trabajado, y voy a hacer una breve presentación. Se trata de estos documentos, son unos calendarios, se llaman calendarios de bolsillo porque son
muy chiquititos, se pueden poner en la chaqueta, en la cartera de la chaqueta. Son unos calendarios chiquititos que Wittgenstein, como todos los miembros de la Universidad de Cambridge, recibía anualmente, que Wittgenstein utilizaba muy sistemáticamente. Estos calendarios que Wittgenstein poseía se han conservado desde este periodo 1929-1930 hasta 1946, si no me equivoco, por ahí lo tengo, y está. Wittgenstein fue miembro de la Universidad de Cambridge en 2 periodos diferentes, y sus calendarios de bolsillo se han conservado para este segundo periodo hasta el año 1946. Es un año antes de que Wittgenstein abandonara su cátedra en la Universidad de Cambridge, es decir, que está prácticamente en su totalidad cubierto el periodo que Wittgenstein estuvo ahí por segunda vez. ¿Qué contienen? ¿Qué tipo de anotaciones, qué datos, qué información contienen estos calendarios? Ahí, con quien se encontraba mañana, la semana siguiente, en 2 semanas, y estos calendarios están reuniones, encuentros, citas con colegas, amigos, estudiantes, nombres de lugares por donde viajaba, por ejemplo, informaciones de viajes, fechas de conferencias, actividades docentes, discusiones con estudiantes, direcciones, lugares en la Universidad de Cambridge, nombres de instituciones, etc. Hasta aquí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí, Rubén. Sí, perfecto, ya. Lo que contienen estos calendarios en términos generales es ese tipo de información. Yo voy a mostrar aquí un facsímil de estos calendarios. Se ven aquí, por ejemplo, el tipo de información que contiene. Aquí arriba tenemos Moore, George Edward Moore. Moore mía, Moore en mi casa, digamos. Wittgenstein residuó a Moore en su casa. Inman es un personaje del cual hay que establecer con claridad de quién se trata, qué hacía. Era un estudiante de Wittgenstein, eso ya lo hemos logrado determinar. Su Lee, otro estudiante de Wittgenstein, él va a visitar a Lee. Jill, seguramente Gilbert Pattison, un muy buen amigo de Wittgenstein en esa época. Frank Ramsey está mencionado aquí. Moral Science Club, el club de ciencia moral de Cambridge. Moore nuevamente, Rhodes, Jill nuevamente, Music Club. Ese es el tipo de información, o ese es un tipo de información básica que encontramos en estos documentos. Y estos calendarios están dispuestos de esta forma. En el lado izquierdo tienen estas anotaciones. Básicamente se refiere al curso del año académico, en la universidad, ciertas efemérides, etcétera, las fechas para las pruebas, examinations, por ejemplo, aquí. Y este lado, el lado derecho del calendario, está reservado para anotaciones investigadores en filosofía, en este caso sobre Wittgenstein es relevante. Tenemos aquí otro ejemplo. Tengo aquí la fuente, ¿verdad? De Ludwig Wittgenstein, acá en Cambridge. Estos calendarios están conservados ahí. Y yo estuve trabajando un par de años en un proyecto sobre estos calendarios. No los logramos terminar, pero actualmente seguimos intentando conseguir el financiamiento para terminar el trabajo de edición y de publicación. Eso dicho aquí solamente entre... Si alguien se pregunta de dónde tengo yo esta información proviene del archivo Wittgenstein en Cambridge, ¿ok? Los facsímiles. London,
nach Wien, a Viena. En este día está en Londres. Wittgenstein vive en Cambridge, se va a Londres y al día Estás sin audio, Rubén. se me escucha. Ahora sí. ¿Aló? Ahora ¿Se me sí. escucha ahora? ¿Volvió el audio? Sí, volvió. ahora Ok, sí. perdón, sí, eso era lo que me pasó también en la presentación anterior. ¿Ahora sí se ve? No, Sí, se ve la todavía. pantalla y se escucha. ¿Pantalla? Se sigue viendo la No. pantalla de Zoom. Ok, y ahora sí está la presentación. Ahora sí Ahora está la sí. presentación. También de carácter personal nuevamente. Y cuando Wittgenstein se movía de un lugar a otro, por ejemplo, en estas páginas finales, lo que llevaba o lo que dejaba en alguna de estas ciudades, para así cuando volvía él sabía lo que había llevado, sabía lo que había dejado. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí dice lexicon, diccionario de inglés, Schuhe, zapatos, cosas banales, hojas de afeitar, etc. Pero aquí tenemos entre medio, dice teoría de números. Y lo que hay que investigar ahí, en términos filosóficos, esta anotación es un libro que Wittgenstein tenía, está trabajando en esa época en este tema, etc. Tenemos aquí Nestroy, que es el autor del moto o del lema de las investigaciones filosóficas. Buscaba Wittgenstein en ese momento un libro, tenía un libro de Nestroy consigo. Aquí abajo dice Nestroy Antiqu, probablemente Nestroy Antiquitäten o Antiquar, es decir, anticuario. Wittgenstein quería comprar un libro, estaba planeando a lo mejor utilizar la idea de Nestroy en como lema para alguno de sus trabajos, etc. Es el tipo de información que es relevante, que contienen estos callos y que es lo que hay que investigar. Hay que decir, el Nachlass de Wittgenstein es el conjunto de los escritos, manuscritos, tiposcritos que Wittgenstein legó al
de morir. Estos calendarios no forman parte oficial del NAJLAS, pero sí contienen información relevante para el estudio de su origen. Los nombres de personas que aquí aparecen, que son una gran cantidad, para los primeros 3 años, que fue el periodo que yo estuve investigando, son cerca de 200 nombres de personas que aparecen ahí mencionados y que dan cuenta de una actividad social e intelectual muy rica. Y que este dato de por sí contradice un poco la imagen del filósofo solitario que se nos ha legado en la literatura secundaria. Y el NAJLAS de Wittgenstein y estos calendarios ayudan a profundizar esa imagen, nos otorga una imagen muy el trabajo de escribir filosofía, el trabajo de hacer filosofía. Un elemento muy importante que estos calendarios muestran es el amplio contexto histórico-cultural de la obra de Wittgenstein. Realmente se relaciona a Wittgenstein con la filosofía del lenguaje, la lógica, etc. Pero el ámbito de influencia de Wittgenstein es mucho mayor y eso se ve claramente en estos calendarios por el tipo diverso de su trabajo académico. ¿Sí? Perfecto, ya. Ok. Uno podría decir, bueno, tenemos estos documentos inéditos que necesitan ser publicados, que despiertan los investigadores. Hay un interés biográfico en publicar estos documentos, pero uno también podría decir que el interés no es solamente biográfico, sino que es también filosófico. Y podríamos nombrar ciertas ideas, como ideas generales para entender esta argumentación, el hecho de que la forma de expresarse en el Wittgenstein tardío es la forma dialógica, la forma de estructurar diálogo, por ejemplo, investigaciones filosóficas, tiene un cierto paralelo con la riqueza de conversaciones que seguramente Wittgenstein llevaba a cabo en su vida académica a partir de los años 30 y que se ve reflejado en la gran cantidad de personas que aparecen mencionadas en estos calendarios. La filosofía podríamos decirlo así, la filosofía se vuelve en Wittgenstein dialógica por razones podríamos decir, de vida, por razones existenciales, por razones vitales. Wittgenstein se vuelve un tipo abierto, digamos, lo que contrasta con el lenguaje de la reflexión filosófica más o menos enfrascado en sí mismo del tratado lógico-filosófico. Hay esta cita también del año 1931 que creo yo que refleja bastante bien el
estás sin audio, Rubén. Ahora sí. Ahora sí. Ya, bueno, disculpa de nuevo, voy a terminar. Se está dificultando un poco el asunto. Pero bueno, me detengo aquí entonces, Letiz, para mostrar el valor que pueden tener este tipo de la filosofía de la cultura de Wittgenstein. Letiz aparece muy frecuentemente en los calendarios a comienzos de los años 30. Se refiere a Letiz Ramsey, la esposa de Frank Ramsey, con quien Wittgenstein tenía una amistad muy, muy fuerte, y se encontraban más o menos una vez por semana. Letiz Ramsey era fotógrafa, y si uno mira o se da cuenta de las muchas observaciones filosóficas referentes o que contienen algún elemento de la fotografía, entonces a uno le puede hacer sentido que efectivamente esas observaciones puedan provenir directa o indirectamente de conversaciones con ella. Así me han influenciado ciertas personas, dice Wittgenstein, yo tomo las cosas, llevo las cosas filosóficamente hacia mi molino. Quiero mostrar aquí, y con esto, bueno, quiero ya ir cerrando, una representación de lo que se espera puede hacer la edición y la publicación de este trabajo. Tenemos aquí en la página, en la parte derecha, en la columna derecha, una transcripción, por ejemplo, aquí para 1930, en enero, transcripción de todos los datos que aparecen en este mes. Esta línea indica el trimestre académico en la Universidad de Cambridge. Y en el lado izquierdo tenemos aquí los días del mes numerados, 1, 31. Este número indica los tomos de una de las ediciones de las obras de Wittgenstein del Nachlass, que es la Wiener Ausgabe de Vienna Edition, la edición vienesa de las obras de Wittgenstein. Son unos libracos así muy grandes, con un número de página, que es lo que Wittgenstein escribió ese día, a lo que escribe. Anotaciones en código, por ejemplo, aparecen ese día. Esto corresponde a los diarios que Wittgenstein llevaba también. En esta columna ingresamos la correspondencia de Wittgenstein. Esto tiende a ser o pretende ser un aparato biográfico, un aparato, es algo que los investigadores en filosofía, los investigadores de Wittgenstein pueden consultar cuando leen, por ejemplo, en el tomo 2, la página 176, hay una carta de alguien con quien se encontró Wittgenstein ese día y establece relación
Y aquí hay, por ejemplo, están numerados también o indicados los encuentros que Wittgenstein tenía en esta época con miembros del Círculo de Viena, que están publicados en un libro que se llama Wittgenstein, el Círculo de Viena. Y aquí, como vemos, en el lado derecho dice Schlick a las 8, Schlick, y aquí está la conversación con el Círculo de Viena. Y acá abajo hay información relevante que complementa información filosófica e información relevante. Es un aparato biográfico que pretende completar el estudio de las obras de Wittgenstein desde esta perspectiva filosófico-biográfica. Y bien, de eso se trataba la presentación. Quería mostrar algunas ideas al respecto y bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Fue un poquito accidentado todo, pero bueno, yo creo que básicamente tenemos la idea de tu proyecto, de la propuesta. Y no sé si alguien quiere hacer alguna observación, alguna pregunta al respecto sobre este trabajo de edición. Rubén, yo tendría una pregunta, porque tú dices que esto, bueno, son estos diarios están inéditos, ¿no es cierto? Pero me pregunto si se han usado para el trabajo biográfico anterior, por ejemplo, lo de Monk, por ejemplo, si fue un material, digamos, para los estudios que relativamente recientes, digamos, relativamente que han tenido acceso a bastante eh, trabajo, digamos, o sea, de archivo, digamos. Eh, Mi pregunta es si se han sido utilizados, digamos, ya en investigaciones de esa naturaleza, digamos. ¿Bien? Problemas con el audio parece nuevamente. ¿Me escucha, Julio? Ahora sí, ¿me escuchaste lo que te comentaba? ¿Preguntaba? Si fueron utilizados, Si alguna vez fueron utilizados en los sí, últimos sí. trabajos de estudio, Raymond digamos, trabajó efectivamente por ejemplo. o utilizó para su biografía parte del material biográfico del archivo de Wittgenstein en Wittgenstein en Cambridge. Es curioso, sí, que yo aludía a esta figura del filósofo solitario que nos ha legado la biografía de Wittgenstein en la literatura secundaria, y es curioso que Monk efectivamente es uno de los que eh, eh, apoya o desparrama esa idea más o menos de que Wittgenstein es un tipo que está más o menos encerrado en sus pensamientos. Seguramente lo era en la época del tratado, pero dudoso que Wittgenstein sea un tipo de esa característica personal a partir de los años 30. Por lo menos estos calendarios no lo muestran. Muestran que es un tipo muy activo, una persona muy activa social e intelectualmente. Va al club de música en la tarde, a escuchar música, a cantar, a participar activamente en el club de música. Entonces, creo yo que esa imagen es falsa. Entonces, Monk sí tuvo acceso a estos calendarios, estoy casi seguro de eso. Y por otro lado, se ha hecho ese trabajo también con Piero Sraffa, que es este gran amigo de Wittgenstein en Cambridge también en los años 30, que también tenía como Wittgenstein estos calendarios y que también se han conservado. Y hay 2 o 3 investigadores italianos que han hecho un muy buen trabajo de edición y de publicación a partir del material contenido en estos documentos y en relación también con Wittgenstein. Entonces, por ejemplo,
Lucía Morra, y Lucía Morra también ha tenido acceso a los calendarios de Wittgenstein, así es que indirectamente sí han sido utilizados y sí han salido a la luz. Pero lo que falta es una edición, una publicación completa de los calendarios. Gracias, Rubén. Bien, ¿algún comentario, pregunta más? Bueno, entonces agradecemos a Rubén su presentación. Vamos a quedar acá porque veo que Alejandro no está presente en la sala. No sé, a lo mejor alguien lo conoce y tiene alguna información al respecto. ¿No? Miguel dice que no lo conoce. Y así que quedaríamos acá. Yo ahora voy a una presentación de cuaderno de filosofía, así que ya me tengo que retirar. Aprovecho a pasar la propaganda. Felipe, entonces estaríamos cerrando en este minuto. No sé cómo. Efectivamente, con Te esto dejo, te ya dejo. dimos por cerrada la mesa, agradeciendo a toda la participación Claro. de hoy. Y esto continúa mañana, el simposio de lógica y lenguaje. Sí, Así que, nada, pues me despido de los presentes, sobre todo de Florencia que acaba de presentar y de Rubén y de los que están presentes, escuchando y participando. Muchas gracias. 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 gracias, que estén todos bien, adiós. Adiós. Chao, gracias, suerte. Chao, Rubén.